Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿Durmió bien? ¿Algunos o todos durmieron bien? ¿No le dio el Señor el descanso del justo, no? Bueno, hay que revisar eso, a ver qué está pasando. Muy bien, vamos a compartir la palabra. ¿Qué les parece si abren sus Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 3? Eclesiastés, capítulo 3. Yo quiero compartir un tema individual, no pertenece a ninguna serie. La serie, ¿verdad?, que estamos preparando ya en unas semanas, pues ya vamos a entrar en ella. Ore por esa serie que vamos a comenzar también. Quiero compartir en esta mañana, tengo un tema que, como todos, son de importancia porque es la palabra de Dios, pero hay temas que vienen en el momento preciso, especialmente en estos tiempos que estamos enfrentando en el mundo. Y quiero compartir un tema que lo he titulado Conscientes de la Eternidad. ¿Cómo se llama el tema? Conscientes de la Eternidad. Antes de leer el texto que vamos a leer como texto central, vamos a orar juntos, a pedirle a Dios como siempre por la palabra y que nos hable a través de su Espíritu Santo. Vamos a orar juntos. Padre, te pedimos como siempre que nos des tu palabra, Señor. Sabemos la necesidad, la importancia de tu palabra en la vida del creyente, Señor, pero también para aquellos, Señor, que quizás nos ven por internet, Señor, por las plataformas sociales, no tienen iglesia donde congregarse y están ahora mismo junto a nosotros sentados ahí en su pantalla, Señor. Bendice sus vidas, tócalos, Señor. Sabemos que tu palabra es la que nos ayuda a nacer de nuevo, a creer en ti, Señor. Y yo te pido, Señor, que esta enseñanza, como todas, por cuanto viene de tu palabra, Señor, nos ayude y nos enseñe para afirmarnos cada vez más en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Eclesiastés, capítulo 3, verso 9. Aquí hablando el apóstol Salomón, ¿verdad? Es apóstol, es enviado, ¿verdad? Dice, ¿qué provecho, a manera de pregunta, qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? O sea, ¿qué provecho tiene no trabajar, sino el afanarse, ¿verdad? Y aquí la pregunta de Salomón es una pregunta, como hemos estudiado, el libro de Eclesiastés es un libro de ironías. Cásimente Salomón lo escribe, lo voy a decir así, de manera frustrada, porque a lo mejor puso demasiado esperanza en este mundo y al final de sus días se dio cuenta que nada llenó su corazón. Entonces, todo el libro de Eclesiastés es un libro irónico, ¿verdad? Y por eso dice, ¿para qué sirve trabajar? Bueno, la palabra dice que el que no trabaja, que no coma, hay que trabajar, pero aquí Salomón está hablando en perspectiva eterna. Está tomando en cuenta no solamente el paréntesis del nacimiento a la muerte, sino el nacimiento hasta la eternidad. Entonces dice, ¿para qué se afana uno en este poquito de tiempo en la tierra si no llena y nos espera una eternidad? Esa es la idea de la pregunta, dice el verso 10. Dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hombres, le ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Ese yo he visto significa que Salomón dedicó su vida al examen del ser humano, ¿verdad? Casi mente antropólogo, o sea, Salomón se dedicó a examinar la vida, el comportamiento del hombre, qué llena, qué no llena, cuál es el propósito de vida, y por eso él dice, yo he visto debajo del sol lo que el hombre hace. Dice el verso 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo, hablando de Dios, y ¿qué dice luego? Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Si usted entrevista a las personas, ¿verdad?, en las calles donde usted visite y le hace una pregunta, ¿tú crees que hay una eternidad después de la muerte? Y creo que todos vamos a coincidir como seres humanos, sin necesariamente ser cristianos, de que hay una eternidad. Claro, la diferencia, o sea, diferimos el destino o qué hay después de la muerte, en eso diferimos. Pero como seres humanos todos sabemos que el ser humano no muere y ahí quedó todo. O más bien dicho, muere y ahí quedó todo. Hay algo que Dios ha puesto en el corazón del hombre que le da un sentido intrínseco natural de que existe una eternidad.
y por eso es que el hombre mantiene cierta conducta porque es consciente de lo que hay de aquel lado. Pero esto nada más es una conciencia. Pero si nos hacemos la pregunta, ¿qué es la eternidad? Bueno, el Salmo 90, no tienen que buscarlo, pero este salmo lo escribió Moisés. Y en este Salmo 90, en el verso 2, él dijo lo siguiente, dijo, antes que naciesen los montes y formases la tierra, y el mundo, dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ahora, imagínese usted, y yo también, con nuestra mente finita, entiéndase, limitada, de pensar que Dios no tiene límites ni desde el pasado hasta el futuro. O sea, ¿cómo pudiéramos asimilar de que Dios no tiene principio? Sino que Él es el principio, Él es el alfa, dice Él. O sea, el paréntesis de la eternidad es Dios. Los límites de la eternidad es Dios. Dice la palabra que Él habita la eternidad. Y por eso la gramática es tan importante al estudiar la Biblia, porque no dice el texto, Él habita en la eternidad. El texto dice, Él habita la eternidad. Está tremendo eso, no sé si usted lo puede entender. Cuando pensamos en la eternidad, lo primero que nos viene a la mente es tiempo, ¿sí o no? Usted piensa en lo eterno y lo primero que usted usa como regla para medir la eternidad o para entenderla es tiempo. Usted está pensando en tiempo, ¿verdad? Entendemos que la eternidad se refiere a un tiempo infinito. Eternidad habla de perpetuidad, es decir, algo que no tiene fin. Y en nuestra mente finita y limitada, cuando pensamos en la eternidad, pensamos en manera matemática, ¿verdad? O sea, le aplicamos matemática para entender. Porque ¿cuántos aquí han ido a la eternidad y han regresado? Yo creo que nadie, ¿verdad? Nadie, imagínense, ¿verdad? Pero ¿cómo entender la eternidad? Una pregunta importante. Bueno, Jesús, el mismo Jesús, cuando habló de los dos deudores, usted conoce la historia en Mateo 18, usó una cifra en referencia a una deuda que dos siervos tenían. Jesús usó la matemática aquí. Y se van a dar cuenta que Jesús hizo esto para que podamos tener más o menos una idea de la eternidad. En la historia de los dos deudores, Jesús habló del perdón allí y dijo que si nosotros no perdonamos a nuestros ofensores, tampoco Dios nos perdonará a nosotros. Y eso nos pone, ¿verdad?, en un tema muy complicado, porque hay gente que no perdona. Pero esos dos deudores tenían cada uno una deuda. Uno de los dos deudores le debía 100 denarios a su consiervo. Hágale así, mire, hágale así con las manos. O sea, nosotros podemos perdonar de manera horizontal. O sea, un siervo le debía 100 denarios a otro siervo, que aproximadamente para pagar esta deuda serían unos 3 meses de trabajo. Se entiende que posiblemente pagable. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Ok, lo estoy despertando. Pero el otro deudor le debía a su señor 60 millones de denarios. Un denario equivale a un día completo de trabajo. Esta deuda era humanamente impagable. 60 millones de denarios, vamos a hacer matemática aquí, equivale, escuche bien porque vamos a hablar de números ahora. No habla su libro en el libro de números así, pero le voy a hablar de matemática. 60 millones de denarios equivale a 164,000 años. Imagínense. Si alguien logra vivir hasta los 100 años de edad y trabaja sin descansar todos los días, sin desperdiciar un solo segundo, solo alcanzaría a pagar 36,524 denarios de 60 millones de denarios. ¿Están captando? Esto quiere decir que aun si alguien trabajara por 100 años, quedaría debiendo 59,963,476 denarios. Fíjense, el 10% de 60 millones, los matemáticos, a ver, 6 millones. El 5, 3. El 2.5, 1.5 millón. Ni siquiera el 1% de la deuda se paga trabajando 100 años. ¿Están captando la idea de Jesús aquí? No se olvide que un denario equivale a un día completo
de trabajo. Esto quiere decir, mis amados hermanos, que necesitaríamos 1,642 vidas de 100 años para pagar esta deuda. ¿Qué está haciendo Jesús con esta analogía? Nos está dando una perspectiva, claro, mínima de la eternidad. Está tremendo esto, ¿no? Un deudor, repito, le debía 100 denarios a su consiervo, 3 meses de trabajo, humanamente pagable. El otro deudor le debía a su señor 60 millones de denarios, 60 millones de días de trabajo. 36,000 días aproximadamente, tiene 100 años. Qué tremendo, mis hermanos. La idea aquí es que cuando alguien nos ofende, no importa el tamaño de la ofensa, esa ofensa equivale a 100 denarios. Cuando nos ofendemos entre nosotros. Pero cuando nosotros ofendemos a Dios, esa ofensa equivale a 60 millones de denarios. La ofensa de 100 denarios es humanamente pagable. Es difícil, es dolorosa, pero es humanamente pagable. Pero la deuda que tenemos con Dios es impagable y por eso Jesús tuvo que morir en la cruz. Y siempre les digo esto para que no pierdan de vista el perdón de Dios. Humanamente nunca entenderemos en la medida que hemos ofendido a Dios. No hay forma de entenderlo. Tenemos una idea. Si tú mataste 10 personas, tú dirías, bueno, porque maté esos 10. No, créeme que no. Es mucho más que eso. Y les digo algo. Cuando tenemos duda, porque algunos piensan que Dios exagera cuando se habla del infierno, que es una exageración. Lo que pasa es que miramos el infierno y lo comparamos con el angelito yo, que no he hecho nada malo. ¿Y por qué yo? No lo comparamos con la santidad de nuestro Señor. O sea, no es tanto lo que debemos, sino más bien a quién le debemos, exactamente. Si usted le choca el carro a alguien que vende periódico en la calle, que ya no se vende periódico, pero para que me entienda, usted dice, bueno, o sea, ¿cuánto es? Dime, y se mete la mano en el bolsillo. Pero si es el carro del juez, de la Suprema Corte de Justicia, es otra cosa, la deuda es diferente. Entonces, aquí el punto es que Jesús usa a los dos deudores para poner en perspectiva la eternidad. Que aún, escúcheme bien, aún nosotros hablando de 60 millones de días de trabajo, 164,000 años, aún así no completa el entendimiento perfecto de la eternidad. Es un puntito nada más de la eternidad. Porque si la eternidad habla de tiempo infinito, ¿cuántos años serían? ¿1 trillón de años? ¿1,000 trillones? No hay matemática que lo mida porque no tiene fin. Es infinita la eternidad. Y la palabra de Dios, especialmente el Señor, quiere que entendamos y vivamos una vida conscientes de la eternidad. Aunque no podemos explicar la eternidad, sin embargo la Biblia nos dice que Dios ha depositado en nosotros, en nuestra conciencia, la convicción natural de la eternidad. Es por eso que todo ser humano adora, aunque sea una piedra, le pinta una carita y se le postra, porque tiene conciencia de eternidad. Es por eso que cuando alguien se muere, nadie dice desapareció, dice se fue con los ángeles, o se fue con Dios, o está en paz, y le ponemos en la lápida ahí, EPD, en paz descanse. Tenemos conciencia de eternidad. Pero ¿qué quiso decir Salomón cuando dijo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros la conciencia de eternidad? ¿Qué quiso decir? Cuando Dios nos creó, nos hizo con un deseo intrínseco y natural de vivir eternamente. De ahí viene su deseo de comprarse su cremita antiarruga, las cirugías, el ejercicio, ¿verdad? El cuidarse, todo eso viene porque hay un sentido de eternidad. No nos queremos morir. O sea, no fuimos creados para morir. Pero a pesar de que no sabemos lo que hay después de la muerte, humanamente hablando, esto nos dice que todos los seres humanos comprenden de manera natural que después de la muerte o llegando a la muerte, ahí quedó todo. Todo ser humano sabe que el ser humano no se evapora cuando muere. Todos piensan en algo así como que se fue con fulano, o por lo menos se convirtió en un gallo en la reencarnación. Bueno, hay quienes creen cada cosa, ¿verdad?
Pero todos tenemos conciencia de que existe una eternidad después de la muerte. Pero hay algo importante que todos debemos entender, y es que al hablar de la eternidad, entendemos con toda certeza que la eternidad no solamente nos habla de tiempo ilimitado. La eternidad no solamente es mucho tiempo, sino que también nos habla de un encuentro con nuestro Creador, cara a cara. Ese temor no es consciente cuando pensamos en eso. Ese temor de que un día veremos al juez de toda la tierra es natural. ¿Sabe dónde lo puso el Señor? En la conciencia. Y por eso es que el ladrón roba escondido, por eso es que el mentiroso disimula su mentira, por eso es que el adúltero espera que sea de noche para emborracharse y irse con la amante. La conciencia lo está persiguiendo. Dice la Biblia que huye el impío sin que nadie lo persiga. Esa es la conciencia, ¿verdad? La eternidad, mis hermanos, como dije, no solamente habla de tiempo. El profeta Daniel, hablando de la eternidad, dijo lo siguiente en Daniel 12, verso 2. Nueva traducción viviente dice: se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados. Algunos, noten esa palabra importante, algunos para vida eterna. Todo el que muere en Cristo recibe vida eterna. Pero noten que los cristianos, cuando reciben vida eterna, no significa que los no cristianos no tendrán vida eterna. ¿Sí entendieron lo que dije? Miren lo que dice el texto. Y otros para vergüenza y deshonra, ¿qué? Eterna. Todo ser humano irá a la eternidad, entrará en la eternidad. La diferencia es el destino. ¿Dónde va a pasar el resto de la eternidad? El alma es inmortal, fue creada para vivir eternamente, pero el problema en sí, nos damos cuenta que no es la muerte, sino el destino a donde va el alma después de la muerte. Ese es el punto importante que debemos de tomar en cuenta. ¿Dónde pasaremos, mis hermanos, el resto de la eternidad? Es la pregunta que todos debemos hacernos. ¿A dónde iremos después de partir de este mundo? Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿De quién? De Dios, obviamente. La eternidad es un misterio para los que no conocen a Dios. Es por eso que por motivos de conciencia la gente tiende a formarse una idea de cómo será de aquel lado. Cuando yo me muera, ¿verdad? Me voy a ir a tal lugar. Pues el punto aquí es que no somos nosotros que decidimos nuestro destino eterno, es Dios. Y precisamente por eso, mis hermanos, para nosotros la eternidad no es un misterio. Para los que hemos creído y hemos puesto toda nuestra confianza en Cristo, la eternidad no es una incertidumbre. Pablo dijo: para mí el morir es ganancia. Ya tenemos asegurada la eternidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí o no? Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. O más bien, así recibimos la vida eterna. Ahora, ¿qué tan importante es vivir conscientes de la eternidad? ¿Acaso habrá algún efecto en nosotros si vivimos conscientes de la eternidad? Que todo lo que hacemos, ya sea planificar, ahorrar, trabajar, nuestro trato hacia los demás, aspiraciones, todo eso, si tenemos una conciencia de la eternidad, si tomamos en cuenta la eternidad en todo lo que hacemos, ¿acaso habrá algún efecto en nosotros diferente? Esa es la pregunta. Bueno, quizás ahora mismo no podríamos explicar perfectamente el sentido de la eternidad, pero si usamos nuestra vida terrenal como un contraste en comparación a lo que la Biblia nos enseña, podríamos tener por lo menos una idea cercana del reino de los cielos, del reino de Dios. Aunque no tenemos idea de cómo será ese lugar, no tenemos los detalles, por lo menos tenemos una idea generalizada, una idea amplia en el sentido de lo que dice la Biblia. Por ejemplo, podemos usar ejemplos como, o una idea para imaginarnos la eternidad: allí no habrá sufrimiento,
Allí no habrá dolor. Allí no habrá escasez ni habrá maldad. No habrá pobreza. Allí no habrá más injusticias, no habrá peligro, no habrá maldad. Allí no habrá tristeza, ni tampoco habrá soledad. Y solamente nombré algunas. Entonces, el simple hecho, ya dije, no entendemos la eternidad perfectamente. Pero el simple hecho de contrastar lo que no queremos en esta vida terrenal, que allí no habrá, eso nos da una idea muy clara de cómo será en aquel día. Cuando usted está pasando un momento difícil y la promesa en Cristo es que un día llegará que eso se irá de tu vida, ese dolor, sufrimiento, angustia, lo que sea, se irá de tu vida, pero la esperanza es que se irá para siempre. Porque nosotros aquí sufrimos y decimos, bueno, ya libré esta, pero por ahí viene otra, ¿verdad? Esa es la vida en esta tierra. En el reino de los cielos, mis amados hermanos, no existirá nada de esto que nos causa tristeza en esta tierra. No habrá desesperanza, incertidumbres, dolor, angustia y sufrimiento. Ausencia de lo que acabo de mencionar, eso habrá en el cielo. Ya no más abusos, traiciones, rechazo. Pero si queremos tener una idea más cercana a la eternidad, solo pensemos que allí no existirá el pecado. ¿Cuántos se han sentido frustrados por su propio pecado? Bueno, por lo menos 2 o 3. Pero el pecado, cuando nos encontramos frente a una debilidad en nuestra carne, por lo menos yo me enojo. No sé si usted se enoja también. Allí, mis amados hermanos, va a reinar la paz, el gozo, el amor de Dios sobre sus hijos por toda la eternidad. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo. En Apocalipsis 21:4, el apóstol Juan dijo lo siguiente, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quiénes son ellos? Miren, ellos ahí no solamente son los cristianos, sino aquellos que han sufrido por causa de Cristo. Los que han aguantado como cristianos, los que han sometido su carne para consagrarse para Dios, los que han perdonado al ofensor, que lo que queremos es vengarnos, pero Dios dice perdona, porque si no yo no te perdono. Eso causa dolor. Pero ¿acaso podremos enjugar lágrimas si ya la derramamos? Si alguien llora, ¿verdad? ¿Puede alguien secarnos las lágrimas después que termina de llorar? Pues obviamente la idea es una analogía de que Dios limpiará toda tristeza. Todo dolor que el mundo nos causó, las personas, etcétera, en aquel día el Señor va a limpiar todo eso. No va a quedar un solo trauma en nuestra conciencia. ¿Se puede imaginar eso? Dice, y no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El primer mundo ya pasó, eso significa. Aparte de que ya no veremos más la muerte, mis hermanos, aparte de que se va a ir lo negativo, debemos de pensar en lo positivo. Sino ahora tendremos en Cristo vida en abundancia. ¿Qué significa eso, verdad? Jesús le dice a sus discípulos que el pecado y Satanás nos ha robado las bendiciones de Dios. En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, entiéndase, robar, matar y destruir. Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La palabra abundancia es la misma palabra lleno. Cuando el texto dice sean llenos del Espíritu, habla de rebozo. O sea, en abundancia significa algo que se rebosa, se llena hasta derramarse. Si has experimentado, aunque sea un poco de paz, ¿alguien aquí puede recordarse de un momento donde usted dice, ay, como Pedro, ¿verdad? Ay, me gustaría quedarme aquí. ¿Le ha pasado? Así un lugar así como, no sé si una playa o hasta en su casa, dice, ay, estoy cómodo. Cuando te manda tu esposa o tu esposo a buscar agua, ay, yo que estoy encajadito aquí, tan cómodo, ¿verdad? Bueno, en el reino de los cielos habrá paz eterna. Si en algún momento has experimentado un poco de gozo y felicidad en tu alma, allí será gozo y felicidad para siempre. Si alguna vez en tu vida has sentido, aunque sea una gota de satisfacción y deleite en tu corazón,
En el reino de los cielos tu corazón se rebosará como se rebosa una copa hasta derramarse de llenura y plenitud. Miren, cuando en este mundo, ¿cuántos tienen aspiraciones aquí? Levanta tu mano. Metas que quieren cumplir. Yo creo que todo el mundo. ¿Cuántos se les sale la babita en YouTube cuando ve una mansión? Dice, hay una así, Señor, una así, ¿verdad? Con 5 habitaciones, 2 para mí, 3 para cuando vengan los pastores, dicen algunos. Se hacen más espiritual, ¿verdad? Sí, porque todo el que se quiere sacar la lotería es para los pobres. Y luego se la sacan y fulano se mudó. Sí, ya no se sabe dónde anda. Pero todas las cosas que Dios te dice en esta tierra que no, o no te lo permite, o no lo alcances, en el cielo tendremos abundante y para siempre. Esa es mi esperanza. Si andamos por vista, nuestra realidad en esta tierra hará que la eternidad se vea borrosa. Porque cuando no vivimos conscientes de la eternidad, viviremos bajo el estrés y el afán de este mundo. Porque si lo que podemos ver y tocar es todo lo que hay, entonces apresurémonos a acumular y agarrar lo más que podamos, porque esto es todo lo que hay. Pero si tenemos conciencia de la eternidad, la actitud es diferente. Estar conscientes de la eternidad fortalece al cristiano. ¿En qué sentido? Bueno, hay momentos donde queremos tirar la toalla como cristianos. Estamos enfrentando un momento difícil, duro, angustioso, y les aseguro que no somos los únicos. En la Biblia hay una lista de hombres y mujeres que enfrentaron situaciones difíciles. Imagínense al punto de la tortura, que creo que ninguno aquí ha sido torturado por causa de Cristo todavía. Pero ya conocemos Hebreos 11, donde algunos fueron aserrados, es decir, cortados por la mitad por su fe. Imagínense, algunos murieron en la hoguera. Policarpo, uno de los primeros cristianos, fue quemado para que negara su fe. Y le decían, niega a tu Señor. Y dice, ¿cómo voy a negar al único que lo único que ha hecho en mi vida es bien? Y algunos le gritaban, no lo niegues, unos segunditos de dolor y luego un salto a la eternidad. Qué tremendo, mis hermanos. Pero Pablo en 2 Corintios 4, 16, le dice a los corintios allí en la iglesia en Corinto, le dice, por tanto, no desmayamos, no desmayamos. Yo recuerdo cuando yo era más joven, tengo que decir más joven, porque luego cuando yo era joven suena raro, ¿verdad? Cuando yo era más joven, iba al gimnasio y levantaba pesas, ¿verdad? Ahí no se nota, pero créanme, por favor. Y yo recuerdo que, bueno, estaba bien joven ahí, no tenía todas las fuerzas. Y levantando ahí, ¿verdad? Decimos en la predebanca, decimos, ¿verdad? Acostado, haciendo ejercicio de pecho, ¿verdad? Y yo recuerdo que le ponían más pesa, ¿verdad? Y dale, y temblando allá, y temblando. Y había uno atrás agarrándola para que no le caiga uno en la cara. Y yo me acuerdo de eso. Y uno se levantaba uno desgonzado de ahí. Así, no podía ni bañarme al otro día. Así, ¿verdad? Y esta palabra, no desmayes, significa que demos todo como cristianos al punto del desgonce, si lo puedo decir así. Y por eso Hebreos dice, porque todavía no han sufrido el pecado hasta la sangre. Entonces, yo pienso que estamos viviendo un tiempo muy marcado porque de cualquier cosita brincamos, nos quejamos y todo nos molesta. No aguantamos nada. Y en ese tiempo yo levantaba pesas en mi país se dice para figurear. ¿Saben lo que es figurear? Para que me vean, ¿verdad? Sin embargo, para vida eterna, no damos el sacrificio que Dios espera de nosotros. Dice, por tanto, no desmayamos. Dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, desgastar aquí es corromper, habla de que el cuerpo se está muriendo. Dice, el interior, el alma, no obstante, se renueva de día en día. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, entiende usted que en tiempos de persecución, por ejemplo, en tiempos del emperador Nerón, que iluminaba las calles quemando cristianos. ¿Te imaginas a un familiar que ve a otro familiar cristiano quemándose como lumbrera de la noche
y que lee este texto, leve tribulación, pero es leve por lo que dice después, momentánea. Es momentáneo. En este mundo sufriremos momentáneamente, en comparación a la eternidad será leve, pero luego vendrá un gozo eterno. Algunos rechazan el gozo eterno y quieren el gozo temporal, pero eso se va a invertir a un sufrimiento eterno, porque no viven considerando o conscientes de la eternidad. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce, noten que da fruto, en nosotros cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué significa esta palabra peso? La palabra peso aquí habla de algo que nos afirma y nos ancla en preservación eterna. El sufrimiento, iglesia, escuche bien esto porque esto es importante. A los que les gusta la revelación. El sufrimiento soportado en obediencia es lo que nos afirma más para seguir adelante. El sufrimiento en Cristo nos ancla para seguir adelante. Si cada vez que nos viene una prueba de fe, como cristianos, corremos, es como que nos estamos desanclando, nos estamos debilitando espiritualmente y por eso no soportamos nada. El sufrimiento soportado en obediencia produce una ancla en nuestra alma. Eso hace que no nos movamos tan fácil cuando vienen las pruebas, cuando viene la duda, la incertidumbre, etc. Por eso dice Pablo, un eterno peso de gloria produce en nosotros. Un sentido de que vamos a la eternidad, eso significa. El verso 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Ahora, ¿cómo podría un cristiano vivir una vida mirando con sus ojos humanos, claro, pero a la misma vez con la mirada puesta en las cosas de arriba? Eso requiere intencionalidad. ¿Qué requiere? Intencionalidad. Si usted no lo hace, no va, o sea, mirar, basta con abrir los ojos para mirar, pero no basta con abrir los ojos para mirarlo de arriba. Usted tiene que traerse la palabra, las promesas, mirar a Cristo, recordar lo que dice su palabra y caminar en eso. No es automático como abro los ojos y ya veo. No es automático. Entonces, cuando un cristiano no es intencional, no toma una decisión firme en caminar en la palabra, se le va a olvidar que viene una eternidad. No va a pensar en esto. Y por eso dice, no miren, no mirando nosotros las cosas que se ven, o no dejando que las cosas que vemos en este mundo nos hagan mirar o quitar la mirada de las cosas de arriba. Eso significa la frase. Sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, van a desaparecer. Pero las que se ven, las que no se ven, perdón, son eternas. Yo sé que hay un hilo fino cuando decimos, ¿verdad? Suponiendo que esto divide, ¿verdad? Una cosa y la otra. Entre Dios me permite vivir y disfrutar la vida, a idolatrar lo que yo digo que Dios me permite. Por eso Pablo dice, todo me es lícito. Dios me permite que compre casas, que invierta, que me vaya de vacaciones. Dios permite todo eso. Pero yo le hago una pregunta, ¿todo lo que Dios permite es aprobado por Dios? ¿Todo lo que Dios permite edifica tu vida? ¿Todo lo que Dios te permite que puedes hacer libremente, o sea, te ayuda a perseverar? No todo. Si tú decides pasarte el día entero viendo televisión y no leer la Biblia, Dios te lo permite. Pero a la larga te va a cobrar la factura cuando vengan las pruebas. Si tú no oras, Dios te lo va a permitir. El Espíritu no te va a agarrar como lucha libre, así, venga, vamos a orar. O sea, no lo va a hacer. O sea, yo sé que a mí hay momentos que tengo que orar, pero no quiero orar. Prefiero ver una película, comer y beberme un cafecito, lo que sea, es más fácil. Pero cuando tú piensas en tu necesidad espiritual como cristiano, tenemos que orar. Tenemos que orar. ¿Por qué es tan importante, pregunto, vivir conscientes de la eternidad? Vivir conscientes de que la muerte, mis hermanos, no es el fin de todo, cambia completamente nuestro modo de pensar, por consiguiente cambiará nuestro modo de vivir. Usted conoce cuando Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, eso va a cambiar tu actitud, tu manera de pensar cambia, tu forma de vivir también. Ignorar por completo la eternidad nos conlleva al apego de las cosas temporales de este mundo. Nos conlleva a vivir vidas estresadas y afanadas porque hay gente que se pone en su mente que si no logra alcanzar eso no es nadie y su vida quedó sin propósito en la vida. Es por eso cuando Dios llama a alguien al ministerio, como mi esposa y yo, obviamente se requiere fe y confianza porque tú dices, estoy joven, tengo una vida por delante, yo pudiera haber sido esto o aquello, pero la verdad es que requiere fe. Y a veces Dios nos llama, no siempre a tiempo completo a servirle, sino a darle tu vida a Él, si estás en la universidad, en el trabajo, donde sea, pero vivimos como si no hay eternidad. Y cuando vivimos así pensamos que todo lo que vemos con los ojos naturales es todo lo que hay. Y hay que apresurarse a agarrarlo porque me estoy poniendo viejito, ¿verdad? Mis hermanos, el resultado de vivir bajo el enfoque meramente terrenal, lo digo así, esto produce un terror espantoso de la muerte. ¿Cómo Pablo, cómo Esteban, cómo Pedro, Jesús pudieron mirar la muerte cara a cara y como Pablo decir, la muerte es ganancia? Porque sabían que la muerte en Cristo es solamente un puente. Eso es todo. Muchos justifican sus quehaceres y prioridades terrenales por encima de las espirituales y eternas. Y si yo quisiera tener una soga aquí, ¿verdad? De 1000 metros. Imagínese usted una soga de 1000 metros, que sería, ¿verdad? 1 kilómetro. Y usted con media pulgada se la pinta de rojo. Esa es su vida en la tierra y el resto de la soga es la eternidad, por ejemplificarlo así. O sea, la vida es ese puntito y toda esa soga que llega a 1 kilómetro, usted póngale 1000 kilómetros si quiere, esa es la eternidad. ¿Por qué desperdiciar nuestra vida en este paréntesis tan pequeño si nos espera una eternidad? Jesús en una ocasión habló de las bodas del Cordero y yo siempre les digo, como pastor le digo, sueñen despierto con aquel día, de verdad. Si ve que la codicia viene con soñar despierto, ay, si ese carro fuera mío, ¿verdad? Esa casita, ¿verdad? Ay, esa casa, y algunos son más espirituales, hacen así. La declaro como mía, ¿verdad? Pero eso se llama soñar despierto y podemos codiciar. Pero si tú cierras tus ojos, cierra sus ojos un segundo, vamos a hacer este ejercicio. Y trate de imaginarse al Señor con una sonrisa, con sus manos perforadas, de brazos abiertos, llamándote por tu nombre. Entra, buen siervo y sierva fiel. Imagínate ese día. Abran sus ojos. ¿Se acuerdan de 2 de Pedro 1, verso 11, que dice, de esta manera, si viven como Cristo, será otorgada amplia y generosa entrada? Ustedes han visto películas de reinado, de reyes, ¿verdad? Que están todos formados y una cosa impresionante y trompetas así, ¿verdad? Y las trompetas suenan y se levantan porque viene el rey. Las trompetas estarán sonando porque estamos entrando nosotros. El rey estará sentado ya. Pero eso hay que imaginárselo cada día. Hay que estar conscientes de la eternidad. Y por eso es que a veces a mí me han preguntado, después de cristiano, ¿y ya tú no tienes deseo de esto y no tienes aspiraciones? Y digo, sí, están ahí en una gavetica chiquita en mi corazón. Si Dios me las da, amén, pero la grande es lo que me espera de aquel lado. Esa es mi esperanza. Jesús, retomando, habló de las bodas del Cordero y las bodas del Cordero, habla de una celebración de la unión de Cristo y su iglesia. Una boda habla de banquetes, de la mejor comida, ¿verdad? Es como cuando alguien te regala algo, te comes algo, ay, ¿dónde compraste eso? Que te digan, en el cielo, ¿verdad? Como un pan que venden por ahí que se llama pan del cielo. Las bodas hablan de una gran celebración en el reino de Dios, donde los invitados gozarán de un gozo y celebración eterno. Todo esto gracias al sacrificio de Jesús. Pero imagínate por un momento, entre conmigo a esta imaginación, imagínate una boda de personas de bajos recursos.
En mi país decimos, vamos a la boda de Anastasio y Miosotis Berigüete. ¿Alguien conoce esos nombres? En mi país yo conozco Miosotis. ¿Sí conocen Miosotis? Anastasio. Imagínate, ¿no? Y en mi país dicen, vamos, que le vamos a hacer una bullita. Los dominicanos, alguien que no sea dominicano, ¿sabe lo que es una bullita? Es una referencia para una celebración de bajos recursos. Vamos, hombre, un rato, que eso es una bullita nada más ahí, a cantarle Happy Birthday y nos vamos. O sea, no hay mucho dinero para hacer algo grande. Pero imagínate que el rey de Inglaterra, Carlos III, te mande a ti, en tu correo, una invitación a la boda de su hija. ¿A dónde irías primero? ¿Al closet o al banco? A ver si la captaron. ¿A dónde irías primero? ¿Al closet o a tu tarjeta de crédito? ¿Por qué a la tarjeta? A comprarte un vestido o un traje, ¿verdad? ¿Te imaginas que el rey Carlos III te manda una invitación? Te invito a la boda de mi hija. Pero imagínaselo para que tenga sentido. Imagínese, usted dice, ay, y el pasaje para Londres o Inglaterra, y qué me voy a poner, y nervioso, ¿verdad? Y todo eso. ¿Te puedes imaginar que llegues a tu correo, a tu casa, abres el buzón y ves esa invitación, que nada más con lo que gastaron en la invitación le hacen la boda a Anastasio y a Miosotis, ¿verdad? El Rey de Gloria, mis hermanos, el Creador del universo, nos ha hecho una invitación, una cordial invitación. Esta invitación vino a nosotros por medio al Evangelio de Jesucristo. Si tú has escuchado el Evangelio, esa es la invitación del Señor. ¿Sabe qué es la invitación? Un cristiano. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice que somos cartas abiertas leídas por los hombres? Bueno, el Evangelio es la invitación que Dios le hace a los que no le conocen y los llama para salvarlos, para que se sienten a la mesa de las bodas del Cordero. Pero de solo pensar que en el reino de los cielos, a la mesa del Señor, hay una silla reservada con tu nombre, esperando tu llegada. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Cuántos? Yo me imagino que aquí, si hay alguien rico, ha estado escondido en el anonimato, ¿verdad? Pero me imagino que todos estamos clase media y baja aquí, me imagino. ¿Te ha pasado que has llegado a un restaurante caro, verdad? Y llegas y te sientan en un lugar bonito. Si es lunes, te toca en el VIP porque no hay nadie. Pero si es un domingo, un sábado donde está lleno el restaurante, te das cuenta del trato que le dan los meseros a los que tienen mucho dinero. En México, por ejemplo, son muy amables en los restaurantes que yo he visitado y noto que hay un trato medio parejo, ¿verdad? Pero se nota cuando llega don fulano, ¿verdad? O doña fulana. Y hay un trato porque no, su mesa está reservada. Siéntese aquí, ¿le gusta con frente a la ventana o cómo le gusta? Bueno, nosotros tenemos una silla reservada con nuestro nombre en el reino de los cielos. A la mesa del Señor, cuyo mesero es Jesús. Amén. Ahora bien, voy a desafiar su aplauso. Lo voy a desafiar en un segundo. ¿Por qué? Porque a veces, y no le quiero, ¿cómo se dice? Pop your bubble, no quiero explotarle su globo, pero quiero que sean intencionales, de verdad, porque es importante. Jesús le habló de las bodas del Cordero a unos que estaban ahí en casa del fariseo que invitó a Jesús a comer, y ahí habían muchos fariseos y otros que escuchaban las palabras de Jesús. Y Jesús les da un consejo y les dice, cuando ustedes, le dice, porque entre ellos se invitaban, cuando ustedes inviten a su casa, a su mansión, no inviten a los ricos. ¿Por qué? Porque les puede devolver el favor. Ahí está su recompensa. Inviten a gente que no puede tener una comida así como esa, venir a una casa como esta. Inviten al pobre, al cojo, no solamente a los que le cae bien o al que tiene dinero. Eso le dice el Señor. Y cuando Jesús le habla de esto, en el verso 15 de Lucas 14, verso 15, dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. El aplauso que dimos es porque nos imaginamos ese día y decimos, wow, qué maravilloso será ese momento, ¿no? Pero lo que va a asegurar nuestra silla, nuestra reservación,
es cómo vivimos mientras estamos en esta tierra. Esa es la respuesta si de verdad para nosotros esa boda es lo mejor que hay. La expresión de este hombre, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, insinúa que no existe ninguna otra bendición, ni mayor ni más grande, que estar en las bodas del Cordero en el reino de los cielos. Esa fue la insinuación de este hombre. Bienaventurado, ¿verdad?, el que come en la mesa del Señor. Pero todo esto nos habla de una hipocresía escondida en el corazón de estos hombres, que sin duda representaban el corazón de todos los que estaban allí, porque fueron los que crucificaron al Señor. Fueron los que mataron al mesero, para que me entienda. Jesús responde de una manera muy particular que descubre el corazón de estos hombres con una respuesta que expone su hipocresía o la hipocresía de todos los que estaban ahí sentados. Casi mente yo me lo imagino, así como que bienaventurado el que come a la mesa del Señor. Casi mente, si fuera dominicano, Jesús le dice, ¿en serio? O sea, ¿de verdad? Lucas 14:16, Jesús les respondió a lo que dice este hombre. Un hombre preparó una gran cena e invitó a muchas personas. Y a la hora de la cena mandó a su sirviente a decirle a los invitados. Ahora, noten que sirviente, pregunto, ¿está en singular o plural? Mandó a su sirviente. ¿Quién es el sirviente? Jesús. Es importante identificar eso. Dice a decirle a los invitados, vengan porque ya todo está listo. Pero todos los invitados comenzaron, ¿qué dice en la pantalla? A dar excusas. El primero dijo, estoy leyendo la versión Nueva Biblia Viva por si usted no coincide conmigo. El primero dijo, te ruego que me disculpes, pues acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Otro dijo, te ruego que me disculpes, pero acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y tengo que probarlas. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Ahora, a lo que dijo este hombre, que no hay bendición más grande, más importante, mayor, que ir a esta boda, ¿por qué se excusaron después? Notan que hay una hipocresía ahí. Si en verdad esa es la bendición más grande, estar en la eternidad con nuestro Señor, ¿por qué nos afanamos tanto en este mundo? Como si no hubiese eternidad. Es importante colocar cada cosa en su lugar, mis hermanos. Si notamos, nada de lo que estos hombres mencionaron como prioridad es algo malo en sí mismo. Incluso si lo analizamos bien, son cosas que Dios mandó a hacer, como trabajar y casarse. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no es malo casarse, ni tampoco invertir en un negocio. Eso no es malo, ¿verdad? Sin embargo, cuando se trata del destino eterno de nuestra alma, todas estas cosas pueden ser una prioridad en nuestra vida que debemos poner por debajo de nuestra alma que va a la eternidad. Es decir, todas estas cosas pueden ser una prioridad, pueden ser importantes para nosotros, pero deben pasar en un segundo plano por debajo de nuestras necesidades espirituales. A veces el problema no es casarse, tener negocios, prosperar, sino dónde tenemos esas prioridades colocadas. Ese es el problema. En Lucas 17:26, noten lo que Jesús le dice a sus discípulos acerca del fin. Van a notar algo aquí. Casarse, trabajar, invertir, todo eso no es malo en sí mismo. Pero fíjense cómo se puede convertir en un ídolo en el momento equivocado. Lucas 17:26 dice Jesús, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Hay algo de malo en comer, beber y casarse? No. Dice, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Bueno, aunque nada de eso que acabo de mencionar es malo, llegará un momento que tendremos que abandonar eso para poder salvar nuestra vida. Por eso Jesús dijo, el que quiere salvar su vida, el que quiera asegurarse en este mundo, el que quiera alcanzar éxitos, riquezas y poder, la va a perder. Es por eso que lo dice. Dice el 28, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, esperaban por el ojo mágico que llegara a Amazon. ¿Usted entiende?
Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. A veces no es lo que hacemos, sino en el momento que lo hacemos. Dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Cuando se trata de nuestra salvación eterna, mis amados hermanos, nada en este mundo debe estar por encima de nuestra preservación del alma. Absolutamente nada. Si usted compra un barco que le costó su vida, una fortuna, usted compró un yate, 30 millones de dólares, ¿verdad? Y usted lo compró y usted sacrificó su vida, pero usted está en alta mar y se está hundiendo. ¿Usted se va a hundir con el barco? No, tiene que salirse de él. Entonces, es cierto que invertimos en cosas, o sea, nos sacrificamos por obtener cosas, pero que esas cosas no nos tengan a nosotros, porque un día van a pasar. Muchos rechazan el llamado de Dios precisamente porque están ocupados con los quehaceres de este mundo, así como cuando Marta se afanaba mientras Jesús la visitaba. O sea, no tenía una perspectiva eterna, estaba afanada con lavar platos mientras el Señor estaba en su casa. O sea, esta analogía de Marta y María nos ayuda a entender cómo el corazón minimiza al Creador a algo tan simple, material, que se acaba, que es pasajero y temporal. El Señor, mis hermanos, envía a su siervo a entregar las invitaciones, pero estos hombres estaban ocupados en su seguridad terrenal. Lucas 14, yo creo que si en aquel día el Señor nos dice, ¿por qué no me servías? ¿Por qué no viviste para mí? ¿Por qué no te congregabas? ¿Por qué no ofrendabas? Las excusas van a sobrar. Porque si la semana tiene, fíjense qué justo es Dios. Si hoy día vas a ver 1000 videos que dicen diezmar no es bíblico y todo eso. Ofrendar no, los pastores se van a trabajar, ¿verdad? El Señor te habla del mínimo de lo que Él te da en dinero, tiempo y esfuerzo. Él te da 100% fuerzas, pero te pide un poquito de esas fuerzas. Te da el dinero que te ganas, pero te pide un poquito de ese dinero. Te da días, horas, tiempo, pero te pide un poquito. Porque si nada más pensamos en horas, la semana tiene 168 horas. Y si nos dice que el domingo le dediquemos 2 horas, ¿te imaginas que ni el 10% es? Entonces en aquel día, ¿qué le digo? Señor, no tenía tiempo. Y Él te va a decir, yo te di 168 horas, solamente te pedí 2 el domingo. Por así ponerlo, ¿no? ¿Qué excusa le vamos a dar? Pues ninguna. Eso mismo que usted me está diciendo le voy a decir yo, sin palabras. Lucas 14, 21 sigue el texto diciendo, dice, el sirviente regresó y le contó todo esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y dijo al sirviente, ve pronto por las calles, los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Dice, poco después el siervo volvió a decirle, Señor, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. El Señor le dijo, ve por los caminos y las veredas y obliga a la gente a entrar para que se llene mi casa. Les aseguro que ninguno de los primeros invitados disfrutarán de mi cena. Entiéndase, se van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque estaban ocupados con sus quehaceres. Le dijeron que no a la invitación de Jesús. Es muy curioso, mis hermanos, porque cuando el Señor se enoja y luego envía a su siervo a buscar a los pobres, los inválidos, cojos y ciegos, el Señor le dice a su siervo, oblígalos a entrar. En la Reina Valera, en su reina, dice, fuérzalos a entrar. Y usted lee ese texto y usted dice, o sea, ¿cómo que los obligue? Suena raro, ¿verdad? Suena extraño si lo dejamos ahí. Pero la palabra fuérzalos en el griego, su lenguaje original, es la palabra griega anankaso. Casi me se escucha que hagan caso, ¿verdad? Cuando la leí sonó como hagan caso, por favor. Pero es la palabra griega anankaso, así se escribe por lo menos. Y esta palabra anankaso significa demandar y significa obligar. Pero escúcheme bien, esta palabra viene de una raíz griega que es ananké, que significa necesidad. Por ende, la frase, cuando el Señor le dice oblígalos, o sea, fuérzalos a entrar, lo que le está diciendo más bien, en sentido más correcto, es ve por los lugares donde hay gente pobre y discapacitada
y muéstrales su gran necesidad que tienen de mí y la vida eterna. Eso significa, o ese es el sentido del texto cuando dice, oblígalos a que vengan. Casi mente, convéncelos de su necesidad de mí. La tendencia de los ricos, mis hermanos, es de pensar que no tienen necesidad. Que no tienen necesidad. A mí me ha tocado predicarle a pobres y a ricos. Y igual los dos, hay de los dos tercos y no quieren nada con Dios. Pero hay una actitud en los ricos diferente a la del pobre. Y es que los ricos, no todos, pero muchos, tienen esta actitud o sea, yo lo tengo todo, o sea, ¿qué me puedes brindar tú? Y si se dan cuenta, los que se excusaron eran ricos, tenían posesiones, tenían inversiones, tenían negocios, y hacer una boda en aquellos días era de una semana, no era como la boda de Anastasio y Miosotis. Las riquezas, aunque no son en sí mismas algo malo, sin embargo, forman en nosotros una falsa idea de paz y de seguridad en este mundo. Nos llevan al error de vivir inconscientes de la eternidad y, como dice el profeta Daniel, algunos van a resucitar para vida eterna, otros para vergüenza perpetua. Mis hermanos, la muerte cuando nos toca la puerta no te manda un correo de aviso. Voy para allá tal día, prepárate. Lo vemos con el rey Ezequías cuando el Señor le dice, prepara tu casa porque te vas. El apóstol Pablo dice, ya el Señor me mostró que ya estoy a punto de partir, y los discípulos recibían una revelación que ya se iban. Pero en lo regular, el ser humano no recibe un aviso, a menos que sea una enfermedad que te va lentamente llevando, pero a veces llega de manera repentina. Yo les hablaba hace unas semanas atrás que mi primo murió en la tragedia que pasó en mi país. Pero dos primos míos, otros ya mayores, mucho más mayor, uno murió de un infarto y el otro hermano de él murió por la noticia del infarto de su hermano. A los dos le dio un infarto. Entonces, cuando uno piensa en esas cosas, y mi tía, que es médico, me dijo que estaba en los hospitales cuando buscaban a mi primo, que no lo encontraban. Me decía que entró por el pasillo y mi tía me dijo, ella es médico, imagínate, ella tiene experiencia de ver todo eso. Dice, ella no sabía ni cómo reaccionar ni qué hacer, porque habían jovencitas de 18 años con su vestido de discoteca, su pintalabio, pero con heridas, algunos con, o sea, usted imagínese, ¿no? Todo el pasillo del hospital lleno de muertos y gente herida. Imagínese la escena. Pero si le damos para atrás al cassette, momentos antes del evento o de la tragedia, y usted intenta hablar de esto, la mayoría de la gente te rechaza, no quiere nada con Dios, te rechaza el mensaje. Yo les pregunto, mis hermanos, para reflexionar, ¿la seguridad terrenal y las riquezas materiales pueden ser un obstáculo para nuestra salvación? La respuesta es muy clara, claro que sí que pueden ser. ¿Acaso el deseo por las cosas de este mundo pueden hacernos inconscientes de la eternidad? Claro. Estos hombres se excusaron y no se dieron cuenta que quien los invitaba era el creador del universo. Acabamos de presenciar esta tragedia de la que yo les decía, y aquí en esta tragedia lo más impactante es que había gente de diferentes edades, diferente estatus social. Ahí cuando la muerte llegó no preguntó quién eres. Y ahí es donde vemos, mis hermanos, que cuando tenemos conciencia de la eternidad, vivimos de manera diferente. Vivimos de manera diferente. Yo pregunto, hermanos, ¿será que cuando somos conscientes de la eternidad, consideramos con mayor detenimiento y prudencia lo que hacemos en nuestra vida? Piensa que vivir una vida pensando que un día estaremos allá con el Señor, ¿ustedes piensan que esto cambiaría nuestra actitud en este mundo? Andaríamos un poco, ¿verdad?, más despacio en la calle, nos afanaríamos quizás menos, no nos apegaríamos tanto a lo material y terrenal, porque esto no es todo. Saber que la vida es frágil como el vapor, estar consciente de que somos seres mortales y que en algún momento nuestra vida partirá de este mundo, por supuesto que nos hace reflexionar diferente. Yo le digo porque mi país en esta tragedia, pues ahora mismo está muy cristiano. Ahora mismo hay una actitud sensible, la gente está buscando de Dios.
pero todo siempre debe estar sujeto a examen. Hay que ver si eso dura. Porque aquí en las Torres Gemelas, cuando cayeron en el 2001, en las iglesias se hacían filas para entrar. Y en el momento de la sensibilidad del dolor, claro que somos... yo siempre he dicho que la iglesia más fiel, ¿sabe cuál es? Cuando un avión despega. Cuando el avión está a punto de despegar, todo el mundo es cristiano. Mi país, cuando el avión aterriza, aplaude. Y todo el mundo dice, gloria al que vive. Y salen de ahí y nos esperan en nuestro país con bebidas alcohólicas, etcétera. Y la gente lo agarra, vámonos a la rumba, ya aterrizamos ya. Primera de Juan 2:16, en la Nueva Traducción Viviente dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Creo que todos conocemos la historia del joven rico, ¿sí o no? Jesús usa la analogía del camello y la aguja con este joven. Y lo que Jesús está haciendo es mostrando la imposibilidad de la vida eterna cuando tenemos puesta nuestra confianza en las riquezas o en la seguridad terrenal. El joven rico corre a los pies de Jesús para hacerle una pregunta. Fíjense. Ahora, usted va a notar que este joven sí era consciente de la eternidad. Porque la pregunta en Marcos 10:17, miren lo que dice. Dice, al salir él, Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla, noten las dos actitudes, delante de él. El que lo ve dice, wow, entregó su vida al Señor ese. Porque viene corriendo y se postró. Dice, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, un hombre rico, realizado, ¿verdad? Un líder de Israel, está preocupado por su vida eterna. Era consciente de la vida eterna. ¿Lo pueden ver? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Dice, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Esa respuesta de Jesús coloca a este joven rico en la lista de los que no son buenos. Sin embargo, Jesús, de todos modos, le dice en el 19, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, le dice el Señor. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Fíjense que podemos ser cristianos muy morales y a la misma vez tener un ídolo en el corazón escondido. Dice, entonces responde, Señor, yo desde que soy joven he vivido así. O sea, ¿qué más me falta? Casi mente, ¿qué más me falta? Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro, ¿dónde? En la eternidad. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra, entiéndase, por este evangelio, se fue triste. ¿Por qué? Bueno, ese por qué nos da la razón por qué se fue triste. Porque amaba sus posesiones. Tenía asegurada su vida aquí en la tierra, sin embargo, no tenía su vida asegurada en la eternidad. El texto nos dice que este joven vino a Jesús corriendo para hacerle una pregunta tan importante y le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me gano la salvación? Casi mente le está preguntando. ¿O qué debo hacer? ¿Cuál es el requisito? El joven conocía perfectamente que un día se iba a morir. Él sabía porque el hecho de que él viene a Jesús corriendo nos habla de que tiene una incertidumbre, tiene una necesidad apremiante, tiene algo en su corazón que necesita enfrentar. Pero cuando Jesús toca el ídolo, dice, no, así no, mejor no. Y se fue triste. El salmista David, en el Salmo 39, verso 4 al 6, dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy.
He aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Y en la Biblia aparece esa letra, esa palabra Selah. No sé si en su Biblia aparece. Esa palabra Selah significa pausa y reflexiona lo que vas a leer. Eso significa en su Biblia cuando dice Selah en los Salmos. Pausa y reflexiona. Cuando leas, no sigas de corrido, detente y reflexiona en esto. ¿Qué significa? Que Dios nos manda a reflexionar en el día de nuestra partida. Significa que es bueno, es sabio. Dice el verso 6, ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. ¿Cómo puedo vencer la muerte? Pregunta el salmista en esta versión. El joven rico, mis amados hermanos, vivía con la esperanza de vida eterna, sin embargo estaba atado con cadenas de oro a sus posesiones materiales. Esas cadenas no le permitían soltar su esperanza y seguridad terrenal. Esas cadenas eran su confianza en las posesiones materiales de este mundo. Este joven, aún estando consciente de la eternidad, sin embargo su corazón estaba dentro de las rejas de su idolatría. El Evangelio de la Prosperidad, mis hermanos, es un evangelio muy atractivo porque promete seguridad terrenal. Ha hecho mucho daño ese evangelio. El Evangelio de la Prosperidad no es un mensaje nuevo. Por ejemplo, desde los tiempos del profeta Balaam que se vendió por dinero, el rey Saúl desobedeció a Dios por las riquezas de los amalecitas. Eliseo, un siervo de Eliseo llamado Giesi, quien cobró por milagros. Simón el mago quería el Espíritu Santo para lucrar. El Evangelio de la Prosperidad siempre ha sido un problema del corazón del hombre. El joven rico sacrificó su seguridad eterna por su seguridad terrenal. Pero usted pensaría que él hizo eso porque era rico. Sin embargo, los discípulos que estaban con Jesús estaban también preocupados. Mateo 19. En el verso 23 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No dijo imposible, porque hay ricos, yo conozco ricos que son muy humildes, cristianos, aman a Dios, pero qué difícil es dejar atrás lo que uno tiene. Pregúntale a la mujer de Lot, a Loticia, ¿verdad? Dice, otra vez digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿por qué se asombran si no tienen nada? ¿Por qué estaban espantados? Si yo fuera pobre y dicen, van a linchar al rico, yo tranquilo, porque yo no tengo nada. Pero si me preocupo, algo tengo escondido. Y es las riquezas en el corazón de este mundo. El banco está vacío, pero mi corazón está lleno de millones. ¿Por qué? Por la codicia. Los discípulos oyendo se asombraron y dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque este hombre era justo y tenía riquezas. Yo quiero ser justo y quiero riquezas. Esa es la idea de los discípulos. Y mirándole Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible. Dice, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro responde, Señor, nosotros hemos dejado todo. Y aquí en este texto vemos si vale la pena abandonar todo por Cristo. Y luego le pregunta, y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y bueno, usted conoce el resultado del texto que dice. Jesús dice, no, o sea, de cierto os digo que todo el que ha dejado madre, esposo, familia, dinero, ha negado su vida, yo le daré, ahí viene la matemática, 100 veces más. 100 veces más es una hipérbole que se refiere a eternidad, ¿verdad? En los discípulos de Jesús vemos la preocupación por las riquezas de este mundo. El reclamo de Pedro surgió porque los discípulos aspiraban a ser como estos hombres, querían riquezas. Por eso vemos los pleitos y competencia entre ellos, porque tenían puesta la mirada en lo terrenal. De ahí, de esa actitud, es donde Pedro se le mete a Jesús adelante y le dice, de ninguna manera te acontezca. Y Jesús le dice, quítate del medio, Satanás. ¿Por qué? ¿Quién se acuerda? Porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino
en las de los hombres. ¿Por qué Jesús se convirtió en una amenaza para Pedro? Porque Pedro quería su seguridad en esta tierra y si Jesús se muere, pierdo todo. Entonces, notan cómo cambia la manera que vemos a Dios cuando tenemos o cuando somos inconscientes de la eternidad. ¿Cuál es el fruto, mis hermanos, de un cristiano con la mirada puesta en las promesas de este mundo? Ya estoy terminando. ¿Cuál es el fruto de alguien cristiano que es cristiano, se congrega y hasta sirve al Señor, pero su mente está anclada en el paréntesis de lo terrenal, de lo material, de lo sensorial, de lo que puedo oler y tocar? ¿Cuál es el fruto de ello? Bueno, quiero leer una historia, Lucas 16, 22. Me voy a apresurar lo más pronto posible. Todos conocemos la historia de Lázaro y el rico, ¿verdad? Y los nombres que la Biblia le da a estos hombres nos dice algo. ¿Se acuerdan cuando Daniel dijo, Daniel 12:2, algunos van a resucitar para vida eterna y otros serán olvidados para vergüenza perpetua? El rico aquí no tiene nombre, Lázaro sí. Por eso la palabra dice que los cristianos, los hijos de Dios, serán recordados eternamente. Y por eso vemos que en la Biblia muchas veces cuando alguien se pierde, o sea, Lot y la mujer de Lot, ¿se acuerdan de eso? Y por eso como que la Biblia no los nombra porque se pierden. Y es una manera de saber que, ¿verdad? No todo el que no se le nombra su nombre se pierde, no lo tomen como regla, pero sucede muchas veces, ¿ok? Porque la mujer de Job no se perdió. Lucas 16, 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también, ¿quién? El rico, y fue sepultado. Dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora, yo quiero que usted note que los dos, tanto el rico como Lázaro, fueron a la eternidad. Nada más que estaban en lugares diferentes. Uno estaba en tormento en el infierno y el otro estaba en el reposo de Abraham. Ese lugar de reposo, obviamente, antes de Cristo ir a la cruz, era donde estaban todos los hombres y mujeres de fe que murieron en Cristo, esperando el sacrificio para que Él, Efesios 4 dice que el Señor descendió y se llevó con Él la cautividad, levantó a esos que creyeron y están ahora con el Señor. Pero aquí, como todavía Cristo no había sido crucificado, el seno de Abraham es una representación de los que descansaron, de los que durmieron en Cristo. ¿Me doy a entender? Pero noten que los dos fueron a la eternidad. Pero usted conoce el contexto. El pobre, el cual era Lázaro, vivía como un hombre, como lo que hoy le decimos un homeless, lleno de llagas, esperando que cayera esas rumitas de la mesa de este hombre rico. Y este hombre hacía banquetes, o sea, vivió su vida gozándola temporalmente para sufrir eternamente. Lázaro sufrió temporalmente para disfrutar su vida eternamente. La película se invierte después de la muerte. Verso 24. Entonces él, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, eso dice que era judío, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, quiero que noten aquí la necesidad de vivir conscientes de la eternidad. Le dijo, hijo, noten, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, o sea, antes de morir. Y Lázaro también recibió, ¿qué? Males. Pero ahora, estamos hablando después de la muerte, este es consolado aquí y tú atormentado. Este hombre no fue al infierno porque era rico, sino porque vivió como un rico necio. Descartó a Dios de su vida. Lázaro se entiende que era pobre, pero era un hombre cristiano. Lo sabemos por el contexto de lo que estamos leyendo. Sigo leyendo. Dice el 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. O sea, fíjense, habló en plural. Había mucha gente allí. No le dijo al rico nada más tú, sino entre nosotros y ustedes hay una cima muy grande.
Dice, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Después que una persona muere en Cristo, no se puede después ir al infierno. Después que alguien muere sin Cristo, no se puede pasar a la eternidad de la salvación eterna. Ahí lo dice el texto muy claro. Dice el 27, entonces le dijo, te ruego, o sea, ok, entonces me voy a quedar aquí eternamente, y comienza a negociar. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. O sea, lo que este hombre debió hacer en su vida, lo quiere hacer ahora desde el infierno. Ya no se puede. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, entiéndase, la palabra tienen, la palabra de Dios. Y luego dice, óiganlos, es decir, escuchen la palabra de Dios. Él entonces viene a un tercer intento. Primero dijo, dile que me dé agua. Ay, no se puede. Entonces dile que le hable a mis hermanos. Entonces no se puede. Y dice el tercero, verso 30. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y yo le agregaría que Jesús salió de entre los muertos y todavía muchos no creen. Y le dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no les basta la palabra de Dios, ¿tienen que ver milagros o un muerto salir? Tampoco se persuadirán aunque alguno se levantara de los muertos, porque Lázaro salió de su tumba y los que estaban ahí no creyeron. Vivir conscientes de la eternidad, mis hermanos, nos hace más generosos, nos hace más prudentes, nos hace más conformes, compasivos, consagrados, nos da más esperanza y nos hace imitadores de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro ejemplo a seguir para terminar como Él terminó y para llegar al destino que Él llegó. Termino ya con 1 Corintios 15, versículo 51. Lo voy a leer en la versión traducción al lenguaje actual. Y aquí vemos esta promesa para nosotros. Dice Pablo, le voy a contar algo que Dios tenía en secreto. Dice esta versión. Dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Dice el texto que no moriremos porque algunos el rapto lo encontrará vivo, ¿verdad? Dice, en un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta y los muertos volverán a vivir para no morir jamás. Está tremendo esto, mis hermanos. Para no morir jamás. Y nosotros seremos transformados. Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Y luego dice el verso más adelante, cuando esto suceda, se cumplirá lo que dice la Biblia, la muerte ha sido destruida. ¿Dónde está ahora su victoria? ¿Dónde está su poder para herirnos? El pecado produce la muerte y existe porque hay una ley, pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Es decir, tiene recompensas eternas. Amén. Póngase de pie. Conscientes de la eternidad. Les digo que cada vez que pase el tiempo, este mundo, y usted lo va a ver con sus ojos y lo está viendo, este mundo va a tener, va a abrazar tanto nuestra mente en ocuparnos más y más, y por eso les digo que congregarse es tan importante, porque este momento, que son 2 horas, es donde ponemos el celular a un lado, es donde como que de alguna manera espiritual nos salimos un segundo del mundo, por así decirlo, y entramos en una realidad que no vemos cuando estamos en el afán de todos los días. Entonces, este mundo cada vez se torna más, es más, nos sumerge tanto en el afán, en las cosas,
que tenemos que de manera voluntaria salir, separarnos. Por eso es que orar es importante cada día, preferiblemente 3 veces al día, porque no se puede enfrentar este mundo sin la fuerza de Dios. Entonces, si no estamos orando, la oración a veces nos ayuda como a salir del mundo de alguna manera. Como que nos salimos espiritualmente y estamos en la presencia del Señor y terminamos de orar y volvemos otra vez a seguir enfrentando las luchas de todos los días. Pero cuando caminamos soñando con la eternidad, mis hermanos, y ponemos nuestra mayor esperanza allá, no es malo que usted trabaje, que aspire, que tenga cosas, pero no va a vivir apegado a eso. Lot era un hombre muy rico, Abraham también. Sin embargo, la mujer de Lot se aferró a lo que tenía y Lot dejó todo botado y por eso se salvó. Entonces no es pecado tener, aspirar o vivir la vida aquí, pero sí debemos de vivir conscientes de la eternidad, porque nada es para siempre, mis hermanos. Créanme, no importa lo duro que te haya costado o lo mucho que te haya costado tener lo tuyo, un día lo vas a perder, se va a quedar atrás. Y ahí es donde el cristiano tiene que aprender a tener un equilibrio entre seguir trabajando para tener sus cosas, pero trabajar aún más en su vida espiritual, que es más importante. Porque como usaba de ejemplo la tragedia que sucedió en mi país, la muerte, mis hermanos, pausa todo, pero de manera impresionante. Te cambia la vida, ves todo diferente. Mi suegra y yo llegamos el jueves y yo quería pasar por la zona cero, el lugar de los hechos, y tenían todas las fotos ahí con flores y velas y no había mucha gente porque llegamos a una hora muy cómoda, pero yo me quedaba mirando las fotos. O sea, hay muchas fotos ahí de jovencitas que parecen de 17 años, hasta personas mayores de más de 70 años. Y está tremendo estar en ese lugar y presenciar el ambiente, cómo se siente después de esta tragedia. Pero la realidad es que de todo esto que ha pasado, algunos quedarán marcados por el resto de sus vidas por el tema de que perdieron un ser querido. Pero en el sentido espiritual, en el sentido de afirmarse con el Señor, vamos a notar lo mismo otra vez. La mayoría van a volver a su normalidad, otros ya se quedarán en el Señor, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Pero la realidad es que si no vivimos conscientes, mis hermanos, que un día nos vamos de este mundo y que nos espera el Señor de brazos abiertos, vamos a vivir amargados aquí, porque se imagina usted cuando alguien tiene una aspiración de una casita, de vivir tranquilo y nunca lo logra. La mayoría de las personas no van a tener casas propias en esta tierra, la mayoría. Y por eso cuando en Juan 14 el Señor, a punto de ir a la cruz, los discípulos se llenan de tristeza y le dice: no se turbe vuestro corazón, confíen en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estén conmigo. Qué promesa, ¿eh? Vamos a orar juntos. Bendito Dios, te damos gloria y gracias, Señor. Yo te pido que cada vez más podamos crecer en entendimiento, vivir vidas con el entendimiento y la conciencia de que un día te vamos a ver cara a cara, Señor. Tendremos que darte cuentas por todo lo que tú nos has dado, Señor. Pero hoy, Señor, te pedimos que en tu gracia, con tu ayuda, Señor, caminaremos con esa confianza. Queremos, Señor, escuchar en aquel día: bien, buen siervo fiel. Queremos ver esos brazos abiertos, Señor, cuando lleguemos a tu reino. Y yo sé que para muchos esto hasta puede parecer película de ficción, Señor. Pero sabemos que es una realidad que todos enfrentaremos. Filipenses dice que todos tendrán que doblar sus rodillas. Pero nosotros, tus hijos, lo hacemos de manera voluntaria y en obediencia, porque sabemos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti, Señor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. ¿Cuántos creemos que el Señor volverá?
Amén. ¿Le parece si lo cantamos creyéndolo que estaremos con Él por la eternidad? Él es principio y fin. Cantemos juntos. Tú eres principio y fin, Alfa y Omega eres tú, volverás en la cruz tú ya no estás y la tumba vacía está, volverás, tú eres principio y fin, Alfa y Omega eres tú, volverás, volverás en la cruz tú ya no estás y la tumba vacía está, volverás, volverás, el que era es y ha de venir, volverás, volverás, nos llevarás y morada habrá, en casa estaremos por la eternidad. Tú eres principio y fin, Alfa y Omega eres tú, volverás, volverás en la cruz tú ya no estás y la tumba vacía está, volverás, volverás, digamos una vez más, tú eres principio y fin, Alfa y Omega eres tú, volverás, sí Señor, volverás en la cruz tú ya no estás y la tumba vacía está, volverás, volverás, el que era es y ha de venir, volverás, volverás, y tú nos llevarás, Señor, nos llevarás y morada habrá, en casa estaremos por la eternidad. Digamos una vez más, el que era es y ha de venir, el que era es y ha de venir, volverás, volverás, nos llevarás
la eternidad. En casa estaremos, en casa estaremos, por la eternidad. Oh, en casa estaremos, por la eternidad. Dilo con seguridad, en casa estaremos, por la eternidad. Y esa es nuestra esperanza, Señor. Y si esa es su esperanza, demos aplausos a nuestro Dios, porque un día estaremos en la eternidad con Él. Gracias, Señor, porque no somos de este mundo. Nos vamos contigo, Señor. Gloria a Dios por su palabra, que nos trae verdad a aterrizar y saber por lo que debemos vivir cada día, que Él es nuestra meta final. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos.